nació el 4 de enero de 1643 y murió el 31 de marzo de 1727 en Londres, Inglaterra. Suele considerarse a Isaac Newton como uno de los protagonistas principales de la llamada revolución científica del siglo XVII. Es el padre de la mecánica moderna. En su obra más importante, Principios matemáticos de la filosofía natural, publicada en 1687, formuló rigurosamente las 3 leyes fundamentales del movimiento. Según la creencia popular, Newton se encontraba a la sombra de un manzano reflexionando y pensando en quién sabe qué, cuando una manzana le cayó en la cabeza y le dio la primera idea de su futura ley de la gravedad o ley de la gravitación universal. También desarrolló el cálculo matemático, que es el cálculo diferencial e integral. Fue creador del primer telescopio reflector. Desarrolló la ley de la convección térmica y descubrió las propiedades del sonido. Ahora bien, la primera ley o la ley de la inercia postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento recto con una velocidad constante a menos que se aplique una fuerza externa. Dicho de otro modo, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial, sea de reposo o movimiento, a menos que intervengan una o varias fuerzas. La segunda ley se refiere a los cambios en la velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza. Un cambio en la velocidad de un cuerpo efectuado en la unidad de tiempo recibe el nombre de aceleración. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada y el cociente de la fuerza entre la aceleración producida es igual a una constante. Por ejemplo, tenemos 2 cajas, una de 15 kilos y una de 50 kilos. Si a ambas se le aplica una misma fuerza para poder moverlas, la aceleración de la caja que pesa menos será mayor. La tercera ley o ley de las interacciones establece que si se aplica una fuerza sobre un objeto, ésta aplica una fuerza igual sobre el primero, pero en sentido contrario. La primera de las fuerzas recibe el nombre de acción y la segunda fuerza de reacción. Para este segundo ejercicio nos piden calcular nuevamente la aceleración, pero ahora nos están dando 2 fuerzas en el eje de las Y. Entonces, para poderla representar, vamos a utilizar algo que se llama diagrama de cuerpo libre. El peso sabemos que es una fuerza que siempre actúa hacia abajo. Por lo tanto, en nuestro diagrama quedaría aquí y es de 980 newtons. Y la fuerza de la tensión que ejerce la polea va a ir hacia el eje de la Y positiva con un valor de 1400 newtons. Y la aceleración también va a ir hacia arriba porque dice que la polea se eleva y es lo que vamos a calcular. Entonces, la ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Sin embargo, como ahora nos manejan 2 fuerzas en el eje de las Y, sería la sumatoria de las fuerzas Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual al peso más la tensión, y eso sería igual a la masa por la aceleración. Pero nosotros no tenemos la masa porque nos están dando un peso. Nosotros sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, peso sobre gravedad va a ser igual a la masa. Y eso lo volvemos a sustituir en nuestra fórmula. Y sería la sumatoria de las fuerzas en Y es igual al peso más la tensión, va a ser igual al peso sobre la gravedad por la aceleración. Y entonces ahora vamos a sustituir nuestros valores
en nuestra nueva fórmula. Entonces, el peso tiene que ir con signo negativo porque son menos 980 newtons, porque el peso es una fuerza que actúa hacia abajo, más la tensión, que son 1400 newtons positivo, porque es hacia el eje positivo de las Y, igual al peso, que es nuevamente menos 980 newtons, entre la gravedad, que igual es negativa porque actúa hacia abajo. Entonces es entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por la aceleración. Entonces, efectuando la primera suma, nos dan 420 newtons. Igual, estos va a ser menos 980 newtons, que es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, entre menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por la aceleración. Y se va a ir metros sobre segundo al cuadrado con metros sobre segundo al cuadrado. Y nos va a quedar que son 420 newtons igual a 420 newtons igual a 100 kilogramos por la aceleración. Y entonces ahora los 420 newtons, y newtons es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, entre los 100 kilogramos es igual a la aceleración. Kilogramos con kilogramos se va, por lo tanto nuestra aceleración va a ser igual a 420 entre 100, es igual a 4.20 metros sobre segundo al cuadrado. Para este último ejercicio nos piden calcular la reacción del elevador al subir y al bajar. Entonces, para el inciso A, que es al subir, nos dice que el peso es de 588 newtons, la aceleración es de 0.8 metros sobre segundo cuadrado y el valor de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. En nuestro diagrama de cuerpo libre, el peso es hacia abajo y la aceleración, como es al subir, es de 0.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces nos piden calcular la fuerza de la reacción, pero ahora vamos a manejar nuevamente dos fuerzas en el eje de la Y. Entonces la sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser igual al peso más la fuerza de reacción, que es lo que nos piden, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero nosotros no tenemos masa porque nos están dando el peso, pero el peso es igual a la masa por la gravedad, por lo tanto el peso sobre la gravedad va a ser igual a la masa. Sustituimos esto en nuestra ecuación de acá y quedaría como la sumatoria de las fuerzas en Y, que es el peso más la fuerza de reacción, va a ser igual al peso sobre la gravedad por la aceleración. Y ahora vamos a sustituir valores para poder calcular la fuerza de reacción al subir. El peso es menos 588 newtons, porque va hacia abajo, es una fuerza que va hacia abajo, más la fuerza de reacción, que es lo que vamos a calcular, va a ser igual a menos 588 newtons entre la gravedad, pero como la gravedad también es una fuerza que actúa hacia abajo, es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado,
por la aceleración. Como es al subir, nuestra aceleración se queda con el signo positivo y es de 0.8 metros entre segundo al cuadrado. Ahora quedaría como los menos 588 newtons más la fuerza de reacción va a ser igual a menos 588 newtons entre los 9.8 que son de aceleración con signo negativo por la aceleración de 0.8 metros sobre segundo al cuadrado. Este con este se van y te quedaría menos 588 newtons más la fuerza de reacción va a ser igual a la base de esta operación, nos van a quedar que son 48 newtons. Y entonces ahora solo hay que despejar R. Entonces R va a ser igual a los 48 newtons más, como está en negativo, pasa al positivo, los 588 newtons. Por lo tanto, la fuerza de reacción al subir va a ser igual a 636 newtons. Y esa es la respuesta del inciso A. Ahora, para el inciso B nos pide calcular la fuerza de reacción, pero cuando el elevador baja. Sabemos que nuestro peso en el diagrama de cuerpo libre es de 588 newtons hacia el eje de la Y negativa. Y la aceleración iba hacia arriba porque el elevador subía. Como ahora va a bajar, la fuerza de la aceleración también baja. Entonces, nuestra aceleración iría también hacia abajo. Y tendría el valor de 0.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya habíamos visto en el inciso A cómo se desarrolló esta fórmula. Entonces ahora solo tenemos que sustituir los valores. El peso son los menos 588 newtons porque la fuerza ejerce hacia abajo más la fuerza de reacción, que es lo que vamos a calcular, igual al peso, que son menos 588 newtons, entre la gravedad, que es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la aceleración, que son los 0.8 metros sobre segundo al cuadrado, pero ahora con signo negativo, que quedaría entonces menos 0.8 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer estas operaciones me va a quedar que son menos 588 newtons más la fuerza de reacción, los metros sobre segundo se van con los metros sobre segundo y eso me va a dar que son menos 48 newtons. Ahora tenemos que despejar R y nos quedaría que R va a ser igual a menos 48 newtons más 588 newtons, porque como está negativo pasa del otro lado positivo. Y entonces R va a ser igual, cuando efectuamos esa operación, nos da que son 540 newtons. Y esta sería la respuesta del inciso B.